Presidente, muchas gracias por recibirnos en La Moneda. Precisando los anuncios económicos que usted detalló hoy con mayor énfasis, con mayor abundamiento, se habla ahora de préstamos tasa cero de la banca para las pymes. ¿Cuánta garantía hay de que eso vaya a ocurrir y qué significa la tasa cero exactamente en pera y manzana, digamos? Bueno, nosotros hemos privilegiado siempre la protección de la salud y la vida de todos nuestros compatriotas, pero también estamos preocupados de proteger los empleos de los trabajadores, los ingresos de las familias y que las empresas, y especialmente la micro, pequeña y mediana empresa, tengan el capital de trabajo para poder superar esta crisis de liquidez que está teniendo y sobrevivir. Y por eso anunciamos este plan, que en esencia lo acordamos con el Banco Central, con la Comisión de Mercado Financiero, porque estamos actuando en forma coordinada, y se lo establecimos a los bancos. ¿En qué consiste el plan? Que todos los deudores que califiquen en base a ciertos criterios preestablecidos tengan acceso a estas líneas de crédito que van a permitirles financiamiento por hasta 3 meses de venta, de un año normal. Claro. La tasa de interés va a ser preferencial. De hecho, tal como está estructurada, probablemente en términos reales va a ser cero o negativa. Porque en total va a ser menos que la inflación, a eso se refiere, ¿no? Porque es TPM, que es la tasa de mercado que es 0,5 financiero, que es 0,5, más 3 puntos, 3,5, y la inflación que proyecta el Banco Central es algo mayor. Y eso significa, perdón, presidente, que ningún banco que se acoja a este plan puede prestar a más del 3%. Efectivamente. Y las condiciones que le hemos establecido a los bancos son que los préstamos tienen que ser por hasta 3 veces la venta, 3 meses de venta en un año normal, con un plazo de gracia de 6 meses, con un plazo de pago que va a fluctuar entre 24 y 48 meses, y con una tasa de interés preferencial, que de hecho va a ser en términos reales probablemente cero o negativa. Ahora, los principales bancos ya están adentro, faltan algunos todavía, ¿no? Han entrado bancos como Banco Chile, Santander, Itaú, BCI y Banco Estado, que representan más del 90% del total de colocaciones. Pero por supuesto que estamos buscando que todos los bancos se incorporen al sistema para poder darle el capital de trabajo, que las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas, que han tenido muchas dificultades de venta y muchos problemas de liquidez, puedan superar esta situación y en consecuencia mantener los empleos y mantener la marcha normal de esas empresas. ¿Cuán rápido? Porque de lo que se quejan muchos pymes es que hoy en los bancos les están diciendo que no. Es verdad. Por eso hemos actuado con máxima velocidad. El proyecto de ley ya está en el Congreso y espero que se apruebe, ojalá lunes o martes de la próxima semana, porque necesitamos que este capital de trabajo llegue en forma oportuna y lo que queremos es que esto sea un sistema distinto al tradicional, que sea masivo, que llegue a más del 90% de las empresas que son clientes de los bancos, que tenga un plazo preferencial, que tenga una tasa de interés preferencial y que sea con la menor burocracia y trámite posible. Es que ahí hay dudas respecto de la masividad que puede alcanzar porque hay algunos dirigentes empresariales que dicen esto técnicamente no es posible, esto no va a llegar a las pymes, a las empresas pequeñas no les va a llegar. Bueno, nosotros estamos trabajando para que llegue. Por eso el planteamiento que le hicimos a los bancos y que los bancos, los principales, ya aceptaron, y no fue fácil, es que llegue en forma oportuna. Ahora es cuando las empresas requieren el capital de trabajo. Que llegue con tasa de interés y plazos preferenciales, no los tradicionales. Y que llegue en forma simple, expedita. Por eso estamos estableciendo mecanismos que van a ser estandarizados por tipo de empresas para que llegue y pronto. Ahora, yo sé que mucha gente está advirtiendo los problemas y está bien que así lo hagan. El gobierno tiene que resolver los problemas y es más fácil advertirlos que resolverlos. Ahora, hay gente que se pregunta si es razonable que una política pública como esta, que estaba pensando en dar créditos por 24.000 millones de dólares, quede en manos de la voluntad, en manos del consenso, en manos del convencimiento que puede hacer el gobierno respecto a una banca que además usted dice no ha sido fácil. ¿No debería ser una política pública obligatoria para la banca? Bueno, ahí entramos en un tema legal. ¿Qué atribuciones tiene el gobierno para imponer? Pero en este caso establecimos las condiciones y los bancos aceptaron esas condiciones. No fue fácil, pero las aceptaron. Pero si existiera la posibilidad legal, más teóricamente hablando, ¿usted piensa que el Estado debería tener la tuición respecto de medidas como esta? El Estado tiene, bajo la ley de alerta sanitaria, muchas atribuciones. Por ejemplo,
todo lo que es el equipamiento médico, las camas de hospitales, los ventiladores mecánicos, está siendo manejado en forma centralizada. El Ministerio de Salud determina dónde se requiere una cama, dónde se requiere un ventilador, sea pública o sea privada, porque estamos privilegiando la vida y la salud de los chilenos. Pero en este caso lo logramos con un acuerdo bajo los términos que estableció el gobierno. Igual como... ¿Fue muy difícil convencerlo? Ya, pues, segunda vez que lo dice. Mire, nosotros hemos tenido conversaciones, en primer lugar con las empresas eléctricas, para que suspendieran los cortes de electricidad y dieran facilidades de pago, con las empresas de agua potable, con las empresas de telecomunicaciones. Hemos tenido conversaciones con muchas empresas. Con las ISAPRES también tú. Con las ISAPRES, porque lo que queremos es que todos, incluyendo los bancos y las grandes empresas, hagan su aporte para facilitarle la vida a los chilenos. ¿Han estado a la altura en esta crisis? Yo diría que en general sí, porque es cierto que no es fácil, no es que sea instantáneo, automático, pero uno juzga por resultados. Hasta ahora hemos logrado que las empresas de electricidad, de agua potable, telecomunicaciones, las ISAPRES y los bancos sean parte de la solución y aporten a resolverle los problemas a las familias chilenas y a las empresas chilenas. Presidente, estamos a mediados de abril y la pregunta es si también el Estado ha estado a la altura, si la burocracia estatal ha estado a la altura, porque todavía no se empieza a pagar el bono de 50.000 pesos y no se sabe tampoco cómo va a llegar la ayuda para los sectores más desprotegidos con este anuncio de 2.000 millones de dólares de principios de esta semana. Y todavía queda pendiente el tema de la gente que trabaja con boletas de honorario. Entonces, hay una pregunta legítima respecto de la efectividad del Estado de llegar en ayuda de la gente, porque hay alcaldes que están diciendo que ya hay ollas comunes en sus comunas. Mire, hay mucha gente diciendo muchas cosas. Yo le puedo contar lo que el Estado y el gobierno hemos hecho. Por de pronto nos hicimos cargo de los 4,7 millones de trabajadores chilenos que tienen contrato porque son dependientes. Y establecimos que si por cualquier razón pierden su trabajo, tienen que reducir su jornada o suspender la relación laboral por un tiempo, tengan acceso al seguro de cesantía y por tanto logren retener gran parte de sus ingresos. Nos hicimos cargo también de los trabajadores o los grupos más vulnerables a través de este bono, que son un bono de 50.000 pesos por carga, y por tanto las familias que tienen más de una carga van a recibir mucho más que 50.000 pesos. ¿Cuándo se empieza a pagar eso? Ya se empezó a pagar. Eso requirió también ley. Y lo importante es que esto va a beneficiar a 2,7, 2,8 millones de chilenos. Nos hicimos cargo también de los trabajadores informales, que no tienen contrato de trabajo, no tienen dependencia y por tanto no tienen acceso al seguro de cesantía, y creamos este fondo de 2.000 millones de dólares que va a llegar... Donde está pendiente el cómo. Efectivamente, todo esto no es fácil, Iván. O sea... Y ahora nos queda pendiente, tal como usted dijo, y estamos trabajando en eso, un mecanismo de protección para los trabajadores independientes que emiten boletas de honorario, que hoy día no tienen ninguna protección. Y estamos creando un mecanismo permanente para que frente a situaciones de emergencia, de catástrofe, como la que estamos viviendo, tengan un mecanismo preestablecido de protección. Pero hay muchas cosas... ¿Es posible que eso se anuncie esta semana? Es muy posible que lo anunciemos apenas lo tengamos listo, estamos trabajando en eso intensamente. Pero por ejemplo, ¿da como para esta semana o no? Espero que sí. Ya. Espero que sí, estamos trabajando para eso. Pero le doy un ejemplo. En el caso de los colegios, las escuelas, los alimentos que la JUNAEP reparte a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes, se entregan en los colegios. Como las clases están suspendidas, tuvimos que crear en forma muy rápida un sistema de emergencia para poder llegar con esas canastas de alimentos a los hogares. Para que la gente sepa, son 1,5 millones de canastas de alimentos que hay que repartir. Son 18.000 toneladas de alimentos que se reparte con cada entrega. Son problemas grandes de logística y por tanto a veces hay problemas, que puede llegar un poco tarde, que a lo mejor la canasta no tiene todos los productos. Pero si usted toma en consideración el esfuerzo que significó en pocos días montar una logística que compromete a decenas de miles de trabajadoras, manipuladoras, el Estado ha estado actuando a mi juicio, y aquí quiero aprovechar de agradecer a mucha gente. Quiero agradecer no solamente a los trabajadores de la salud, que han hecho un trabajo formidable, a las fuerzas de orden y seguridad, que están también aportando en forma muy valiosa, a las personas que permiten que las familias chilenas sigan teniendo acceso a alimentos, a medicamentos, a los que mantienen funcionando los servicios de utilidad pública, a los que mantienen funcionando el retiro de la basura, a tantas chilenas y chilenos que están trabajando para que los chilenos que están en cuarentena
puedan tener el abastecimiento básico. Presidente, se entiende que nada es fácil, menos en estas circunstancias. La pregunta es si usted está en condiciones de garantizar que los chilenos van a tener la ayuda monetaria que necesitan en el momento preciso. Bueno, tal como le contaba Iván, ya tenemos un sistema para los 4,7 millones de trabajadores dependientes con contrato de trabajo. Tenemos un sistema para las familias y los sectores más vulnerables a través del bono COVID. Tenemos el sistema para los trabajadores informales que se han quedado sin ingresos por las razones que todos conocemos. Vamos a establecer muy pronto un sistema para los trabajadores independientes y, por tanto, los grandes grupos vulnerables han sido acogidos y también acompañados y apoyados durante esta crisis. Y les va a llegar, en el momento preciso. Efectivamente, por ejemplo, a los trabajadores informales les va a llegar un ingreso de emergencia durante el periodo que dura la emergencia. Sí, eso lo dijo usted el jueves pasado, se acerca harto a lo que está planteando la oposición, de garantizar una especie de ingreso durante un periodo de 2, 3, 4 meses. ¿Cómo se va a hacer? Lo que queremos hacer es que el trabajador informal, que es el que no tiene contrato, no tiene empleador y por tanto está en una situación muy vulnerable y que ha visto caídos sus ingresos porque no puede salir a trabajar o porque, ¿cierto?, no tiene clientes a quienes pueden vender sus productos y servicios, tenga un ingreso de emergencia durante el periodo de emergencia. Así que ha sido, Iván, una situación extraordinariamente difícil. Quiero recordarle a mis compatriotas de que estamos viviendo la amenaza o el desafío sanitario más grande en los últimos 100 años, el mundo y Chile. Y yo tengo la esperanza, Iván, de que cuando termine este proceso vamos a poder decir que Chile estuvo a la altura del desafío, y esto se lo quiero agradecer a los chilenos, porque a veces nos fijamos mucho en 2 o 3 o 10 o 50 que no respetan la cuarentena. Yo quiero fijarme en esos millones y millones de chilenas y chilenos que han colaborado con sacrificio, con disciplina y con mucha solidaridad para superar esta crisis. Quiero preguntarle después por los chilenos y la cuarentena, pero antes una última cosa sobre materias económicas. ¿Piensa usted que la crisis económica podría ser muy compleja? Usted ha dicho varias veces, lo decía en una entrevista en el Mercurio esta mañana, que teme que quiere evitar que los chilenos pasen hambre. ¿Usted vislumbra esa perspectiva? Mire, muy pronto vamos a conocer las proyecciones para la economía mundial del Fondo Monetario Internacional, que van a ser incorporando la pandemia del coronavirus. Ese cuadro viene muy oscuro, oscuro para el mundo entero. Se pronostica recesión en las grandes economías del mundo, Estados Unidos, Europa. Se pronostica una fuerte caída del crecimiento de China, que es muy importante para nosotros. Y en América Latina el cuadro va a ser muy, muy devastador. Dentro de ese cuadro, lo que estamos tratando de hacer nosotros es hacer un equilibrio. Nuestra primera prioridad es la salud, la vida de los chilenos. Pero un presidente también tiene que preocuparse de que cuando decrete una cuarentena, las familias que obligatoriamente deben quedarse en sus casas tengan alimentos, medicamentos, servicios básicos. Y por eso hay muchos que proponen una cuarentena total. Yo quiero decir que en Chile no es sostenible una cuarentena total, porque nadie podría asegurar que las familias acuarentenadas en todo Chile tengan los alimentos, los medicamentos, los servicios básicos. Pero además, usted ve que algunos países que aplicaron las medidas en forma muy anticipada están hoy día experimentando rebrotes que pueden ser casi más peligrosos que la situación original. Por eso es lo que Chile ha hecho, y en esto hemos seguido los consejos de la Organización Mundial de la Salud, del panel de expertos que nos está asesorando, de países amigos que nos han ayudado, de una cuarentena que es estratégica y selectiva. Vamos poniendo la cuarentena donde más se requiere y vamos levantando la cuarentena cuando las circunstancias que la hicieron necesaria se han aminorado. De esa manera, probablemente vamos a seguir incorporando comunas a la cuarentena y vamos a seguir levantando otras comunas. Ese criterio, como usted ve, ha sido reconocido como una política eficaz. Hace poco, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, y déjeme recordarlo porque fueron palabras que nos dieron mucha motivación, dijo que en Chile las medidas se habían aplicado en forma oportuna, robusta e inteligente. ¿Se sigue de eso entonces que se puede vislumbrar algún horizonte para volver a la normalidad, digamos, o a algo parecido a la normalidad? Todos los días estamos aprendiendo respecto al coronavirus y por tanto aquí hay mucha incertidumbre. Pero yo le puedo decir lo siguiente, lo normal es que esta pandemia tiene un periodo que dura aproximadamente 12 semanas. Desde que se conoce el primer caso, se produce un escalamiento en el número de contagios y en el número de muertos, hasta que llega un pic
y ahí empieza a decrecer. Y por tanto termina a las 12 semanas, lo cual no significa que se terminó el problema. Vamos a seguir teniendo réplicas, rebrotes durante mucho tiempo. La solución definitiva va a ser cuando tengamos la vacuna, pero desgraciadamente eso no está en el horizonte cercano. Por eso, como eso no está en el horizonte cercano, por ejemplo, ¿cuándo van a volver los niños a clase? ¿O cuándo vislumbra usted se van a poder reabrir los centros comerciales o los restaurantes? ¿Cuándo va a pasar eso? Por esa razón, como gobierno, tenemos que preocuparnos, además de la salud y la vida, que es la primera prioridad, de proteger los empleos, proteger los ingresos, proteger a las empresas. Porque lo que no queremos, Iván, es que una pandemia sanitaria, que es transitoria, se transforme en una crisis social y económica permanente. Porque eso podría significar mucho desempleo, mucha pobreza, muchas carencias, mucho sufrimiento para los chilenos. Y por eso mismo, y yo le puedo anticipar a usted, ¿cierto? Y estas son proyecciones, naturalmente, que vamos a ir gradualmente normalizando la situación. Esto no significa que porque se levanta una cuarentena, las personas pueden hacer lo que quieren. Cuando levantamos una cuarentena, se mantienen medidas. Por ejemplo, cuarentena obligatoria para todos los mayores de 80 años, porque ellos son los más vulnerables y arriesgan sus vidas. Por ejemplo, prohibición de funcionamiento de ciertas instituciones como los discotecas, los pubs, los bares, los restaurantes, etc. También ciertas obligaciones, como por ejemplo que cuando se usa el transporte público o privado, tiene que usar mascarillas para protegerse. ¿El toque de queda como se va a por ejemplo mantener? la cuarentena que tenemos en todos los centros de adultos mayores, la prohibición de funcionamiento de los centros diurnos y de los clubes de adultos mayores. Entonces, siguen un montón de medidas preventivas y esas medidas, Iván, van a permanecer por mucho tiempo. Lo que queremos, ¿El toque de queda incluido? El toque de queda incluido. Lo que queremos es, y esto es un equilibrio muy difícil, como le dije hace un momento atrás, que no terminemos, que superamos la pandemia sanitaria del coronavirus y caemos en una crisis social y económica de proporciones. Y eso es algo que nuestro gobierno está permanentemente analizando para que las medidas compatibilicen distintos objetivos. Hay una situación muy delicada en las cárceles, presidente. Hay hacinamiento en las cárceles, no, eso no lo vamos a descubrir ahora, digamos, con esto. Hay un problema complejo, para los gendarmes también es un problema complejo. ¿Qué se puede hacer en esa materia, aparte del proyecto que podría liberar a aproximadamente 1.300 presos? ¿Hay posibilidades de atender a esa población? Bueno, hemos tomado muchas medidas en las cárceles, como por ejemplo restringir o prohibir las visitas, para que el tráfico desde y hacia las cárceles sea el menor posible y así evitar los contagios. Claro, pero los presos dicen no hay computadores para poder saber si mi familia está bien o no, si se enfermaron o no. Por supuesto, Iván, que hay muchas demandas, muchas necesidades que estamos atendiendo y que no se pueden atender en un segundo. Yo veo mucha gente que denuncia los problemas, pero el punto es que el gobierno no basta con que denuncie, tiene que resolver el problema y como yo le decía, es más difícil resolver que denunciar. Pero hay una cosa adicional, enviamos un proyecto de ley que permite por razones sanitarias a los privados de libertad que representan mayor riesgo poder conmutar la pena, que en lugar de que estén privados de libertad en una cárcel, estén con arresto domiciliario total en sus hogares. Eso los protege mejor y también descongestiona y baja el hacinamiento en las cárceles y permite proteger mejor a los que siguen privados de libertad. Ahora, ese proyecto de ley, que con mucha dificultad lo aprobó el Congreso, sí, no está efectivo porque se presentaron requerimientos ante el Tribunal Constitucional que yo espero que se resuelvan. Parlamentarios de gobierno lo hicieron. Que espero que se resuelvan esos requerimientos lo antes posible. ¿No lo pueden retirar los parlamentarios de gobierno? ¿No se los pediría? Bueno, podrían retirarlo. ¿Deberían hacerlo? Yo pienso que no hay discriminación arbitraria, porque lo que estamos aplicando son criterios objetivos, de que las personas que tienen mayor riesgo sanitario sean las personas que se les conmute la pena por arresto domiciliario total. Pero yo también creo que el Tribunal Constitucional va a fallar sobre esto muy pronto y es poder aplicar esta medida que va a significar un gran alivio y una gran tranquilidad para las personas privadas de libertad y para sus familiares, que yo sé que están muy preocupados. Ahora, volvió a aparecer en el medio de este debate el tema de los presos por causas de derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad. Incluso el presidente Lagos decía esta mañana en Mesa Central que él atendería razones humanitarias en esos casos. Escuché al presidente Lagos la entrevista que usted le hizo con mucha atención. Nosotros el año 2018, hace 2 años atrás, presentamos un proyecto de ley de indulto humanitario. ¿En qué consiste? Que las personas que son enfermos terminales, que están muy próximos de la muerte,
en lugar de morir en la cárcel, puedan morir en sus hogares junto a sus seres queridos. Es, en el fondo, un derecho humano el poder morir con dignidad. Y por eso yo creo mucho en ese proyecto. Y cuando estamos hablando de muerte digna, no hacemos distinciones por la naturaleza o la gravedad del delito. Es un derecho que yo estoy seguro que todos los que tenemos una formación humanista o cristiana reconocemos y valoramos. Usted decía hace un rato que hay casos, y dice, son los menos, de gente que no respeta la cuarentena y está en todos los niveles sociales y en distintas comunas. Gente que se va con COVID-19 al supermercado, gente que incluso fue a una fiesta y gente que se fue en helicóptero de una comuna en cuarentena a otra, a una segunda vivienda. En el caso particular del helicóptero, que se convirtió en una especie de símbolo, ¿no le parece que de alguna manera refuerza esta idea de que la élite en nuestro país siempre se está comportando como si los privilegios que tuviera los pusiera por sobre el bien y el mal y por sobre el resto de los chilenos? Bueno, en primer lugar, ninguna persona, por muy de élite que sea, tiene derecho a poner sus intereses por encima de los intereses del bien común de todos los demás. Y en este caso particular, que lo estamos investigando, hemos presentado las denuncias correspondientes. No solamente pueden poner en riesgo su propia vida, sino que además se están poniendo en riesgo de la vida de los demás. Y eso es absolutamente inaceptable desde un punto de vista moral y desde un punto de vista legal. Por eso le puedo asegurar, Iván, que todas las personas que están violando las cuarentenas o las restricciones que por bien común el gobierno ha debido imponer, van a ser sancionadas en forma muy severa. La idea de la élite privilegiada, de alguna forma resuena con los motivos del 18 de octubre, o lo que para algunos son los motivos del estallido del 18 de octubre. Usted decía en una entrevista en la mañana en el Mercurio que si volviera a pasar el gobierno estaría preparado. ¿A qué se refiere exactamente? Le quiero decir algo respecto a lo anterior. No es solamente la élite. Nosotros hemos visto que en todo Chile, en todas las comunas, hay personas que no respetan la ley, sí, que no respetan las instrucciones, y ellas están en todo Chile, en todos los grupos socioeconómicos. Y todos ellos están cometiendo un acto que a mi juicio no solamente es ilegal, sino que es una inmoralidad porque están poniendo en riesgo la vida de ellos mismos y la vida de los demás. Respecto al tema de la seguridad, lo que yo decía en el Mercurio es que nadie sabe qué habría pasado en el mes de marzo, desde el punto de vista de orden público, violencia, si no hubiéramos tenido esta pandemia. Nadie lo sabe. Lo que nosotros sabemos es que en marzo estábamos mucho mejor preparados que lo que estábamos el 18 de octubre para resguardar el orden público y para proteger la seguridad de todos los ciudadanos. ¿En qué consiste esa mejor preparación? Consiste en que tenemos mejor inteligencia, que en octubre no teníamos. Consiste en que tenemos más carabineros, mejor equipados, más tecnología, más ciertos instrumentos necesarios para esto, como por ejemplo carros lanzaagua o carros lanzagases, o capacitación de las fuerzas de orden y seguridad. Y por eso, desde que ocurrió el estallido de octubre, que fue de distinta naturaleza, porque hubo una demanda social muy legítima y que en su inmensa mayoría se manifestó pacíficamente, y eso es algo que respetamos y protegemos. Pero también hubo un estallido de violencia, sin cierto respeto por nada ni por nadie. Son los que quemaron gran parte de nuestro sistema de transporte público subterráneo en la ciudad de Santiago, los que quemaron hospitales, los que quemaron monumentos históricos, los que destruyeron monumentos de héroes nacionales, los que estaban dispuestos a quemar los supermercados, especialmente en los barrios populares, sabiendo que estaban afectando el abastecimiento de los sectores más vulnerables de nuestro país. Esas personas, ¿cierto?, son personas que no podemos tolerar que impongan su ley. Por eso, frente a la demanda social, el gobierno reaccionó con una agenda social, mejora las pensiones, mejora los ingresos, mejora la salud. Y frente a la violencia y los desórdenes públicos, el gobierno reaccionó con una agenda de seguridad. Parte de ella todavía no logramos que sea aprobada en el Congreso. Pero sí le puedo decir, Iván, que en marzo las fuerzas de orden y seguridad están mucho mejor preparadas para proteger el orden público y resguardar la seguridad ciudadana que como estaban en octubre del año pasado. ¿También preparadas para cautelar los derechos humanos? Por supuesto que sí. El orden público y los derechos humanos no son dos cosas que se contraponen, son dos cosas que se complementan. Si usted impone el orden público violando los derechos humanos, no está actuando con los principios que deben primar en una democracia. Se lo pregunto, y si presidente, usted no es capaz de resguardar el orden público
tampoco está cumpliendo con su labor. Por eso es un difícil equilibrio. Y la política del gobierno ha sido clara, y quiero aprovechar de mencionarla. Nosotros, ¿cierto?, creemos que el respeto irrestricto a los derechos humanos es algo sagrado en un país como Chile. Y por esa razón, cada vez que se han cometido excesos o abusos, ¿cuál ha sido la actitud? Tanto de las policías como del gobierno. Entregar de inmediato los antecedentes a la Fiscalía para que investigue y luego los tribunales juzguen y castiguen de acuerdo a la responsabilidad de cada cual. Ya, pero bajo ese mismo criterio, ¿qué le parece entonces que esta semana se hayan conocido la declaración del general director de Carabineros a la Fiscalía por el caso de Gustavo Gatica, el joven que perdió sus 2 ojos en un incidente en las cercanías de la Plaza Baquedano? Y después se conoce el sumario de Carabineros que hasta ese momento estaba suspendido, estaba cerrado, hoy está reabierto, pero que indica básicamente que no hay claridad alguna respecto de lo que pasó. Y más tarde, en este mismo noticiario, se exhiben estas imágenes. Yo, igual que muchos chilenos, vimos las imágenes que mostró el Canal 13. Y la actitud nuestra es muy simple. Nosotros estamos haciendo todo lo que depende del gobierno para que esa situación se investigue hasta las últimas consecuencias, se aclaren quiénes tienen responsabilidad y se sancione a quienes no respetaron los derechos humanos. ¿No debería haber una mejor acción de parte de Carabineros en términos de su propia investigación interna o de lo que el general director de Carabineros tiene como información en un caso tan grave como ese? Bueno, yo entiendo que Carabineros ha abierto 8.000 sumarios o una cifra de esa naturaleza, porque hay una doble investigación. Una es la investigación sumaria que hace Carabineros y otra es la investigación que hace la Fiscalía y que después juzgan los tribunales. Son 2 caminos paralelos. Los 2 caminos tienen que funcionar y yo espero que funcionen con rapidez y con celeridad y profundidad para descubrir la verdad, porque en materia de derechos humanos la verdad es lo que mejor protege a nuestro país de que abusos o excesos en materia de derechos humanos nunca más se vuelvan a cometer. ¿El presidente se arrepiente de haberse bajado en la Plaza Baquedano hace un par de semanas y haberse tomado esa foto? Mire, Iván, si yo pudiera repetir la historia, muchas cosas que hice no las haría de nuevo. Hay una canción maravillosa de Edith Piaf que se llama No me arrepiento de nada. La canción es maravillosa, pero yo me arrepiento de muchas cosas. Si pudiera volver atrás el tiempo, no me habría bajado. Pero le quiero contar por cómo fue. Yo venía de vuelta desde La Moneda a mi casa. Hacía mucho tiempo que no me iba por la Alameda. Y cuando veo la Plaza Italia, que todos la habíamos visto en momentos tan especiales, solitaria, tranquila, silenciosa, me bajó una profunda emoción. ¿Qué es lo que lo emocionó? A ver. Las emociones son difíciles de entender y fue una cosa no planificada. Vi también a un grupo de militares y un grupo de carabineros que estaba ordenando el tránsito. Me bajé, sacamos unas fotos, saludé a esos militares y carabineros, ahora tomamos un par de minutos y seguí mi camino. Pero entiende por qué hay gente que se sintió violentada por eso, ¿no? Yo creo que por de pronto no fue mi intención provocar ni violentar a nadie. Ahora, si alguien se sintió provocado o violentado, lo lamento. Pero sí quiero decir, Iván, de que nadie es dueño de la Plaza Italia. Porque hay algunos que creen que ellos pueden decidir quién puede y quién no puede estar en la Plaza Italia. Todos los chilenos, sin excepción, tienen derecho a transitar por las plazas, por las calles, por los parques públicos de nuestro país. Usted vio la foto que le tomaron cuando se está tomando la foto donde se ve el monumento a Baquedano por el lado, ¿no? He visto muchas fotos, ¿no? Sale usted y aparece el monumento rayado y dice, fuera Piñera. Bueno, ¿qué le parece? Obviamente que cuando me saqué esa foto no pretendí borrar lo que estaba escrito, a pesar que habíamos hecho me imagino. Habíamos hecho un trabajo, estamos haciendo un trabajo. Mira, hay un grupo de trabajo que está liderado desde La Moneda, que se llama Recuperemos Chile, que lo que busca es reparar, recuperar, poner en marcha todo lo que se destruyó durante esa ola de violencia. Los monumentos, los semáforos, las luminarias, las estaciones del metro, los paraderos de micro. ¿Para qué? Para que los chilenos y chilenas puedan usar esos bienes y servicios que son esenciales para su calidad de vida. Y por tanto estamos haciendo un esfuerzo de recuperación. Si usted ve, estamos hoy día en buena parte recuperando lo que se destruyó en el mes de octubre y noviembre del año pasado. Y dentro de ello lo estamos haciendo no solamente en Santiago, lo estamos haciendo en todo Chile. Y muy especialmente en Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Concepción, Talcahuano, que fueron las zonas más dañadas por la violencia. Presidente, muchas gracias por la gentileza de recibirnos acá. Gracias, Iván.